¿Y si te dijera que hubo un solo día en la historia de la humanidad en el que se derribaron más de 350 aviones enemigos en el cielo y casi todos eran del mismo bando? Junio de 1944. En pleno Pacífico, el Imperio japonés estaba a punto de recibir el golpe más demoledor en la historia de la guerra aérea. Pero esto no fue suerte. Fue precisión, fue superioridad, fue una trampa y los japoneses volaron directo hacia ella. La historia llamada el tiroteo del pavo en las Marianas. Un nombre tan ridículamente sarcástico como brutalmente exacto. Porque ese día, los cielos se convirtieron en un campo de tiro, donde los pilotos estadounidenses con sus F-6F Hellcat cazaban enemigos como si fueran blancos de feria. Pero ¿cómo pudo pasar algo así? ¿Qué llevó a que un ejército aéreo tan vasto se evaporara en cuestión de horas? ¿Por qué los japoneses estaban tan mal preparados y cómo Estados Unidos sabía exactamente lo que iba a ocurrir? En este video te contaremos con todos los detalles sobre la batalla aérea más desigual de la Segunda Guerra Mundial, donde el entrenamiento, la tecnología y la inteligencia militar convergieron para dar lugar a uno de los momentos más aplastantes de la historia bélica. Y todo empezó con un maletín perdido en una tormenta. Marzo de 1944. Un avión japonés de transporte sobrevuela el Pacífico, llevando a bordo a uno de los hombres más poderosos de la Armada Imperial, el almirante Mineichi Koga. En su maletín llevaba algo más valioso que cualquier arma: el Plan Z, la estrategia japonesa para lanzar una batalla decisiva contra la flota de portaaviones de Estados Unidos. Pero el destino tenía otros planes. El avión de Koga fue atrapado en un tifón, se estrelló, y junto con él, su maletín ultrasecreto. O eso creyeron. Días después, guerrilleros filipinos encontraron los restos del accidente y recuperaron el maletín. Sin saber exactamente qué contenía, lo entregaron a las fuerzas estadounidenses. Y cuando llegó a manos de los analistas de inteligencia, el impacto fue inmediato. Lo que descubrieron era oro puro, un desglose completo del plan japonés. Cada movimiento, cada ataque, cada intención. Estados Unidos ya no estaba jugando a ciegas. Sabía exactamente qué venía y cuándo. El almirante Chester Nimitz recibió personalmente los documentos y con ellos en mano comenzó a construir la trampa perfecta. Una trampa aérea de proporciones épicas. Japón se preparaba para lo que creía sería su gran momento de gloria. Estados Unidos ya había visto el guión completo y estaba afinando cada detalle de su respuesta. Este golpe de suerte sería uno de los mayores fallos de seguridad en toda la Guerra del Pacífico y a la vez el primer dominó en caer en el camino hacia la carnicería aérea más grande de la historia. Mientras Japón preparaba su emboscada, Estados Unidos alistaba su propia arma secreta, la preparación absoluta. Porque aunque los japoneses tenían el Plan Z, los estadounidenses tenían algo más letal: pilotos veteranos, tecnología punta y un entrenamiento que no tenía rival. Desde el principio de la guerra, la estrategia MET había sido clara: proteger a los pilotos con experiencia y usarlos para entrenar a los nuevos. Así se creó un sistema donde los conocimientos de combate no se perdían, sino que se multiplicaban. En Japón la realidad era muy diferente. Muchos pilotos eran jóvenes con muy poca formación práctica. La mayoría enfrentaba su primera batalla real sin preparación suficiente. La diferencia en entrenamiento era grande, pero también lo era en tecnología. En 1943, Estados Unidos presentó su nuevo avión de combate, el F-6F Hellcat, diseñado para operar desde portaaviones y superar al caza japonés Zero. El Zero seguía siendo ágil, pero el Hellcat era más rápido, más resistente y tenía mejor armamento. Y lo más importante, los pilotos estadounidenses habían sido entrenados específicamente para usar esas ventajas a su favor. Japón aún no lo sabía, pero estaba a punto de encontrarse con una fuerza que ya tenía todo en su lugar. 19 de junio de 1944.
A primera hora de la mañana, los cielos sobre las Islas Marianas están despejados. Ambas flotas, la japonesa y la estadounidense, saben que están cerca, pero ninguna ha detectado a la otra con precisión. Los japoneses toman la iniciativa, lanzan aviones de reconocimiento, esperando ubicar a la fuerza enemiga. Un caza Zagro finalmente detecta la flota estadounidense del Grupo de Tareas 58 y, sin esperar órdenes, intenta atacar él solo a un destructor. Fue derribado en segundos, pero su mensaje bastó. Los comandantes japoneses dan luz verde a la ofensiva. Desde los aeródromos en Guam despega la primera gran oleada. Más de 60 aviones entre cazas y bombarderos. Apenas han ganado altitud cuando son detectados por los radares de los portaaviones estadounidenses. La reacción es inmediata. Desde la cubierta de los portaaviones despegan los F-6F Hellcat, formando lo que los estadounidenses llaman patrullas aéreas de combate. Los Hellcats encuentran a los aviones japoneses aún en formación. Muchos apenas estaban despegando, sin velocidad, sin altitud, sin protección. La diferencia de preparación y equipo es brutal. En pocos minutos, los pilotos estadounidenses derriban 35 aviones japoneses. Solo uno de los suyos es perdido. Pero eso no es todo. Los Hellcats regresan a la flota para repostar y reorganizarse. Ya hay informes de una segunda oleada en camino. Los oficiales de la Marina saben exactamente qué esperar. Tienen en sus manos el Plan Z. Saben que vendrán más ataques y que deben estar listos para cada uno. La batalla apenas ha comenzado, pero ya está claro. Japón no tiene ni la sorpresa ni la ventaja, y por primera vez en la guerra, lo que parecía una fuerza imponente empieza a desmoronarse. Poco después del fracaso de la primera oleada, los japoneses lanzan su segundo ataque. Esta vez, 107 aviones despegan desde portaaviones en movimiento. La flota estadounidense ya está alerta. La información del Plan Z les ha dado ventaja táctica. En tierra, los radares detectan el nuevo grupo acercándose. Los operadores calculan dirección, altitud y velocidad. Los F-6F Hellcats vuelan para interceptarlos a casi 100 kilómetros de distancia de la flota. La orden es clara: no permitir que se acerquen a los portaaviones. Cuando los dos grupos se encuentran, el combate es feroz, pero desigual. Los pilotos japoneses, en su mayoría novatos, intentan mantener formación, pero no es suficiente. Los Hellcats, más veloces y mejor armados, los enfrentan con precisión. En esta primera intercepción, 70 aviones japoneses son derribados en el aire. Los 37 restantes continúan hacia la flota, ya desorganizados y sin escoltas. Lo que encuentran es una defensa múltiple, más cazas estadounidenses, fuego antiaéreo desde los buques y una flota en formación cerrada. Los pocos bombarderos que logran lanzar sus armas no causan daños significativos. Pocas horas después, los japoneses envían una tercera oleada. Esta vez, solo 47 aviones. Pero el panorama ha cambiado. Los cazas estadounidenses están rearmándose y repostando. La tercera oleada logra cruzar sin ser interceptada, pero por razones que aún hoy se debaten, la mayoría de los aviones no ataca y regresa sin disparar un tiro. Una oportunidad desperdiciada, o un signo de que los pilotos ya sabían que el resultado estaba sellado. En cuestión de horas, Japón ha perdido más de 150 aviones. Estados Unidos, menos de una docena. El equilibrio aéreo ya no existe, solo queda resistencia. Y más tragedia por venir. Al terminar el 20 de junio, el resultado era claro. Japón había sufrido un golpe del que nunca se recuperaría. En solo 2 días, perdió más de 550 aviones, muchos de ellos con pilotos entrenados durante años. Algunos se hundieron junto con 3 portaaviones, otros fueron derribados, y muchos más destruidos en tierra por los ataques nocturnos. Estados Unidos, en cambio, perdió solo 123 aviones en total, y de esos, la mayoría no fue en combate directo, sino durante misiones nocturnas de regreso, cuando muchos pilotos se vieron obligados a amerizar por falta de combustible. Pero el daño para Japón no era solo material. El verdadero golpe fue la pérdida de sus aviadores experimentados.
Hombres que no podrían ser reemplazados en el corto plazo. A diferencia de Estados Unidos, Japón no tenía un sistema eficiente para entrenar nuevas generaciones de pilotos. Lo que se perdió esos días fue más que aviones. Fue el alma de su fuerza aérea. Desde entonces, el imperio japonés dejó de tener el control del aire en el Pacífico. En las fotos tomadas después de la batalla, se puede ver a los pilotos estadounidenses posando junto a sus Hellcats. Uno de ellos, el teniente Alexander Braziu, levanta 6 dedos. Acababa de derribar 6 aviones en una sola misión. Fue una jornada de récord, pero también de lecciones. Lecciones sobre preparación, inteligencia y lo que ocurre cuando una fuerza entra en combate, sin estar lista para lo que viene.